Antes de comenzar con el video, les recuerdo que pueden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse nada de lo que subo. Sin nada más que decir, comencemos. Esta película ha sido parte de mi vida durante un extenso periodo, especialmente en mi infancia y en la de todos aquellos que la disfrutaron. ¿Quién podría haber imaginado que esta película animada podría ocultar una versión inusual, o más bien, perturbador, que gracias a eso no me generó más que un trauma que hubiera deseado no haberlo visto? Recuerdo claramente ese día en el que estaba con mis amigos de camino a casa. Esto se debía a que había tenido una jornada agotadora en la preparatoria, ya que el trayecto de regreso me llevaba 3 horas en total. Debía tomar un autobús, luego caminar para abordar el siguiente vehículo, y finalmente llegar a casa después de repetir estos pasos 2 veces cada día. Esta rutina explicaba por qué llegaba a casa alrededor de las 3:30 de la tarde. En el camino, un amigo andaba algo raro, tenía una expresión de preocupación. Le pregunté si andaba bien, él decía que todo estaba bien, pero era más que obvio a que él estaba mintiendo. Le insistí varias veces y él, harto por mi insistencia, me dijo: ¿quieres saber lo que me pasa? Bien, te lo diré. ¿Tú conoces la película de mi villano favorito? Yo le respondí que sí, pero antes de decir algo él simplemente me dijo: más tarde te mandaré algo en tu correo, solo sabrás lo que me pasa realmente. Me quedé algo extrañado por las palabras que me dijo. No me quiso decir mucho, solamente me dijo que esté al pendiente de mi correo ya que me mandaría algo. Miré la hora y noté que se me estaba haciendo algo tarde, por lo que decidí apresurarme un poco para llegar a mi casa. Una vez que llegué a mi casa, para mi sorpresa no había nadie. Mis padres habían tenido que salir por una emergencia que no me contaron, solo habían dejado un mensaje que llegarían como a las 11 de la noche, justo a la hora que iba a estar dormido. De inmediato aproveché su ausencia para dirigirme a mi habitación a descansar un poco debido a que estaba demasiado cansado y necesitaba dormir aunque sea un poco, por lo que sin pensarlo 2 veces me dirigí a mi habitación y comencé a recostarme en mí un rato en lo que iban a llegar mis padres. 10:30 de la noche, me había quedado dormido durante un largo periodo. Esto se debió a que no había configurado la alarma correctamente, y fue por eso que me desperté angustiado. Rápidamente me dirigí a la sala y noté que mis padres aún no habían regresado. Luego recordé que tenía que realizar algunas tareas que debía entregar al día siguiente, ya que de lo contrario me descontarían puntos. Fue por eso que empecé a trabajar, no sin antes pasar por la cocina y tomar algo para evitar tener el estómago vacío. Fue por eso que decidí ingerir algo antes de comenzar con mis labores. 12:30, había estado 2 horas haciendo mi tarea. Lo que me tenía extrañado era que mis padres todavía no llegaban. Cuando me marcaron, habían dicho que había ocurrido un accidente automovilístico en la carretera donde estos se encontraban y que iban a llegar mucho más tarde, por alrededor de las 4 de la mañana, por lo tanto iba a estar solo por mucho más tiempo. No me podía dormir, pues había dormido por alrededor de 7 horas, por lo que era difícil conciliar el sueño nuevamente, por lo que decidí desvelarme navegando en mi ordenador. Había estado así por un buen tiempo, cuando me percaté que me había aparecido una notificación en mi correo electrónico, que me lo había mandado mi amigo, diciéndome que estaba en mí si lo quería ver o no. Era un link que me iba a llevar a una página web. Cuando entré a esa página me apareció lo que parecía ser la película de mi villano favorito y empezó. Me tranquilicé porque me había asustado ya que no era lo que esperaba. Le había dicho que de seguro estaba exagerando algo. Aún así decidí ver la película dado que me costaba dormir y tal vez verla me ayudaría a conciliar el sueño nuevamente. Además iba a recordar mi niñez cuando lo veía de niño. Tal vez solo era una confusión o una exageración por parte de mi amigo, así que reproduje la película y empezó. La película empezó con el típico logo de Illumination. Sin embargo, en esta versión se empezaron a escuchar las voces de los Minions. Estaban retorcidas, profundas, dolorosamente intensas. El ambiente musical, habitualmente alegre, fue suplantado por un sonido grave e inquietante. Lo que más me sorprendió era el Minion que estaba ahí. Tenía una expresión bastante melancólica, nada que ver con ese Minion alegre. Este se me quedaba viendo con esa expresión mientras la pantalla se estaba oscureciendo lentamente. En fin, como sabía que estaba viendo la película en esos sitios web pirata, pensé que de seguro eso era normal y lo pasé. Por esta razón decidí seguir viendo la película con tranquilidad. La escena cambió a Gru, aunque en esta ocasión no fue igual. El personaje había cambiado,
Tenía un aspecto como el minion de la introducción, este fue presentado de forma mucho más siniestra, la escena había cambiado a su casa, la iluminación de su casa era oscura, la calidad empezó a empeorar por una más bajo sin mencionar que se veía un poco más antiguo, se empezaba a distorsionar como si la señal se perdiera y eso que lo estaba viendo desde mi computadora, sin mencionar que nuevamente se habían escuchado el ambiente musical tétrico de la introducción, regresando a otra escena con Gru con los minions, su interacción con los minions era fría y distante, en lugar de bromear, les daba órdenes secas y les lanzaba miradas de desprecio, uno de los minions tropezó mientras le entregaba una herramienta, y Gru simplemente dijo, inútil, luego lo arrastraron fuera de escena mientras los demás miraban aterrados a Gru alejándose con el Dr. Nefario. Después de esas escenas la película ya no volvió a mostrar nada fuera de lo común, la escena de nuevo había cambiado a Gru intentando irrumpir a la fortaleza de Vector pero este falla muchos intentos por intentarle robar el arma encogedor que este le había robado, pensé que ya no iba a pasar nada, no obstante otra vez volvió lo que pensé que eran los errores, los colores nuevamente empezaron a oscurecerse y perder mala calidad, para rematar se había cambiado la voz de Gru por un momento a ser un poco más grave, después de los intentos fallidos de Gru, por tercera vez la escena volvió a cambiar con las niñas intentándole vender galletas a Vector, y al ver que habían logrado ingresar a su fortaleza la expresión de Gru cambió, en ese momento me quedé paralizado por su expresión de modo que este tenía una sonrisa algo macabra y perturbadora, por un momento me sentí confundido por lo que había visto, empezaba a decepcionarme, quise hablarle a mi amigo pero mejor decidí ver la película completa para saber qué iba a suceder después. Retomando a otra escena, cuando Gru adoptó a Margo, Edith y Agnes, la alegría habitual no estaba, en su lugar, las niñas lo miraban con una mezcla de miedo y confusión, Gru las llevaba a su casa sin decirle una palabra, más adelante, pasó más tiempo después de ese suceso extraño, volviendo a las escenas con Gru y las niñas en Divertilandia, sin embargo volvió a ocurrir el fallo tétrico de las escenas anteriores, otra vez volvieron los cambios drásticos en donde las caras de los personajes se deformaban cada vez que la calidad volvía a bajar por una más baja, como si de un filtro se tratara, incluso los personajes tenían ese horrendo fallo, una vez más las escenas volvieron a continuar normalmente, no fue hasta minutos después en donde otra vez volvió a cambiar en la escena con Gru en la luna, ahí fue donde retomando las otras escenas esta vez fue aún peor que las anteriores. La escena del robo de la luna fue lo más aterrador, Gru, con la mirada perturbadora de antes comenzó a hablar consigo mismo, este empezó a decir con su voz grave, esto siempre fue mío, ellos no lo entienden, cuando finalmente encogió la luna, el cielo se volvió completamente negro, al ver esa escena me quedé inmóvil, incapaz de levantarme, me mostraba perplejo, pues qué clase de película era esa, ni de broma la voz grave que oí no le pertenecía al actor que doblaba Gru, sinceramente no era la película que había visto cuando era niño, la verdad ya no quería seguir viendo, pensé en cerrar el ordenador debido a que sentía que ya no podía seguir viendo esas cosas raras, miré el reloj y noté que ya eran las 2 de la madrugada, faltaban 2 horas para que mis padres regresaran, después de un rato pensarlo al final tomé la decisión de seguirlo viendo debido a que ya faltaba poco para que acabara más aparte en 2 horas iban a venir mis padres, por tal motivo decidí acabármelo ya que no tenía nada que perder. Ya por último en la parte final, donde Gru se sube a una plataforma con las niñas para ver la luna, ocurrió una última cosa tétrica en la parte final de la película, la luna tenía una forma esquelética, sentí que esta se me quedaba mirando con esa mirada, nuevamente las risas tétricas volvieron pero esta vez se escuchó exagerada, finalmente la película acabó, de inmediato quité la película que me había generado nada más que un horrible trauma, después de lo que había visto, me pareció horrible y repugnante, ya habían pasado 2 horas y finalmente volvieron mis padres, en cuanto llegaron habían notado mi comportamiento nervioso, ellos me habían preguntado qué me había pasado, yo les comencé a contar todo, pero cuando les mostré la película la página web había dejado de funcionar, solo me aparecía error, ya no estaba la película, mis padres me regañaron, diciéndome por qué estaba despierto tan tarde, ellos me mandaron a dormir debido a que mañana tenía escuela, sin creerme lo que me había pasado. No podía dejar de pensar sobre lo que había visto, al día siguiente en la escuela busqué a mi amigo, cuando lo encontré le conté todo, él me preguntó qué tal me había parecido la película, le dije que me pareció repugnante y que cuando se lo quise enseñar a mis padres la página había desaparecido, él me dijo que nunca lo iba a volver a ver ya que esa página se encargaba de subir las partes oscuras de las películas, me había explicado que ahí subían las películas rechazadas y me aconsejó que nunca hablara de eso ya que nadie nos iba a creer.
Al final terminamos por nunca hablar de ese acontecimiento, ya había pasado un tiempo y todavía recuerdo ese día, no tengo idea si hayan eliminado o no esa página, aún así, no quiero buscarla ni saber de ella, hace unas semanas lo pensé, pero no soy demasiado fuerte para estar preparado mentalmente y ver esa película sin mencionar que había más, no quiero revivir ese trauma que viví por haber visto esa película oscura.